Hola, soy Rosy Freixuelos y voy a hacer un blanqueamiento del fascismo que nin Susana Griso y Ana Rosa xuntes. Güey, vamos a hablar de cine asturiano, de cine rodado en Asturias a lo largo de la dictadura, de cine facha asturiano. Avisamos que va a haber spoilers asgaya. Vamos a hablar de dos películas centradas en la guerra civil y les sus consecuencias en nuestro país, pero todo ello a través de los huellos de los vencedores y con un enfoque claramente propagandístico. La primera de ellas llamas la primer película rodada en Asturias después del golpe militar del 36, porque te vi llorar, rodada en Llanes en 1941 y que lle la ópera prima de Juan de Orduña, un director afín al franquismo y que se caracterizó por rodar películas centradas en los valores patrióticos de la España imperial con títulos como Locura de Amor, Alba de América o Agustina de Aragón. Además, también lle el director que dirigió a Sara Montiel en la cinta El último cuplé, uno de los mayores éxitos de la historia del cine español. Pero vamos a volver a Porque te vi llorar, que fue su primer película y que está rodada en Llanes nos años 40. Esta película está protagonizada por una moza burguesa que ve como na noche de la sopidida, el 18 de xunetu de 1936, ve como unos milicianos republicanos entren a su casa, maten al somozu y violenla. De ese abuso sexual nace un neño y ella tiene que enfrentarse a una sociedad que no la acepta a ella ni al sofío. Vamos a acostar al niño, que ya es hora. ¿Qué le vamos a hacer? Sí que así va a recuperar la su honra casando con un falangista prove pero honrao que se fai pasar por so violador. Oye esa canción. Así es el alma de Asturias, como esta noche clarina y serena. Y así somos los asturianos y los soldados de España. Rojos malonos, moces burgueses violaes, falangistes probes pero honraos. No quiero hacer yo ninguna crítica a este argumento, no vaya a ser que los de Ciudadanos digan que soy un sectario. Y más, hasta voy a sacar la parte positiva. Y llegan que yo una película donde se cuenten las consecuencias de la guerra civil a través de los huellos de los vencedores, vemos a una moza violada por republicanos, sí, pero a la que la su mesma clase social deja de llau por algo de lo que no tuvo culpa ninguna. Las amistades se apartan de nosotros, tú lo sabes. Hoy mismo he pasado por el dolor de saber que tu amiga del alma, Merche, se ha casado ayer y nada te han dicho. ¿Qué dices? ¿Es posible que Merche se ha casado ayer? Sí. Y ni siquiera por cumplir han mandado el parte de boda. El mundo es así, hija mía. ¿Cómo te vamos a despreciar nosotros? Mesmo los padres de ella, nobles de sangre y marqueses de Yuanco, no quieren ni tocar al nenu. Y decir que entre munches comines vemos a una moza que sufre las consecuencias de vivir bajo el sistema heteropatriarcal. La moza no fue nada más que llorar y rezar a la Virgen y al final acaba pidiendo al sopá que busque un marido y acaba casando con su violador. Si casi la moza al final empieza a sentir cosuques por mozu Pero ya, ¿es usted tan buena? ¿Y yo? A veces también usted es buena. y descubre que en realidad no fue el su violador, que la noche que la violaron, él estaba en la capital de Asturias participando en la defensa do Vieu y que en realidad no es republicano, sino un falangista castrado por la defensa de la su patria y que un día vio a llorar y quiso que recuperara la su honra. Entonces, ¿es usted este, no es así? Así es. Pero ¿se da usted cuenta de lo que esto significa? Y este carné de caballero mutilado, de un glorioso laureado, también es de usted. Basta
Ya ve usted que sí. Chiquenin, una telenovela turca de Les de Nova. Pa más aquel resulta que en la vida real los dos protagonistas, la burguesa y el republicano que en realidad es falangista, pues en la vida real los dos actores yeren hermanos. En la película también vemos dos clases sociales, los nobles y el pueblo asturiano, unos en riba y otros en baxu, pero donde los que están en baxu non dulden en ponerse del llau de los señoritos. ¿Qué pasa, Otto? Avisa, señor. ¡Corre! Que me han dicho que vienen unos hombres aquí destrozándolo todo. ¡Que vienen por los señores! Como curiosidad reseñar que, aunque el régimen franquista impuso la obligatoriedad de usar el castellano en las producciones audiovisuales, en Porque te vi llorar vemos a la criada que fala un asturiano amestao un poquitín acartonado. Tiene que me perdonar la señora. Escapóseme sin querer. Exemplo de que en aquella época la nuestra lingua non suponía ningún problema para el régimen fascista. La película, a pesar de este argumento carroxa, fascismo, sí que merece un visionado, sobre todo por ver les guapes y bucóliques imaxes de la Asturias rural, escenas de valles tradicionales, moces col traxe del país y hasta donde está representada la nuestra música, y vemos una versión del mesmo chalanero. Será el aire del mar. La segunda película de la que vos voy a falar ye La montaña rebelde, dirixida en 1971 por Ramón Torrado. Trátase dun melodrama ambientado nunha braña vaquera mentes la guerra civil. Y en metá de todo esto, un trío amoroso y anarquistas violentos, borrachos y violadores per un llau, y unos vaqueiros que non entienden de política y tan apavoreados entre les tropes republicanes que ocupen la sobraña. Que dicen que es burgués. Yo no sé lo que es eso. Aquí todos somos vaqueiros. Buena vida se da. La película fala dun médico de orixe vaqueiro, Abel Garrido, que vuelve a la braña de los os antiguos y allí se fai amigo de Mingo y de la somoza Rita. Y casi, por dellos motivos, el español de la guerra civil fai que los tres amigos acaben separados y los dos mozos enfrentados por amor de Rita. Nesta cinta non esperéis imaxes bucóliques de la vida vaqueira. Hai decorados de cartón piedra y dellos apuntes etnográficos que van cayendo a cuentagotes a lo largo del metraxe. Además, siempre pasados pela peñera de la sección femenina. Venga, don Fabián, hay que demostrar si sabe bailar la jota o no. Toma. Ahora verás tú si sé o no sé bailarla. ¡Venga! ¡Así se baila, señor cura! Además, los vaqueiros falen un castellano de Valladolid, aunque hay de algún chisgo a la sofala. Mira, ahí está la trampa de los lobos. Aquí en las brañas la llamamos chorco. Bueno, dixe de algún. Una de las curiosidades de la película es que aquí los malos no son los republicanos, sino los anarquistas, que son los que se instalen na braña y dedíquense a meter miedo a los vaqueiros mentes non deixen de beber y comer hasta fartucase. Pues avisa. Oye, Manolo, di al capitán que salga. Os voy a invitar a unas botellas de sidra. ¿Ah, sí? Traigo unas noticias estupendas para nuestra causa.
Nuestras tropas avanzan victoriosas en todos los frentes. Otra manera, na película hai dos personaxes que son republicanos, l'alcalde de Somiedo e la maestra de la Braña, que tampouco lle que tengan un reflexo negativo. Yo soy republicano de toda la vida, pero no simpatizo con la anarquía. Vamos, que son de izquierdes, pero que non se llos nota. Pero non vos engañéis, la peli lle moi facha. La guerra ha terminado en Asturias. ¿Es posible? Sí. Don José, Doña Fela, la guerra ha terminado. ¡Salgan todos! ¡Libres! ¡Que ha terminado la guerra! Además, al acabar de vela non vais tener más conocimientos sobre la vida vaquera, pero merez un visionado porque hai que darse cuenta que estamos falando dun western. El western y el género cinematográfico de más éxito en España de los años 60 y 70. Y en esa misma época rodáronse en Almería más de 500 películas coproducidas entre España e Italia. Por lo tanto, La Montaña Rebelde intentó beber de ese éxito y estamos entre el primer western asturiano, donde los vaqueiros son los vaqueros, aunque aquí los vaqueiros serían los indios y los anarquistas serían los xaldos. A ver, que estoy engadellándome, que si tenéis oportunidad que veáis estas dos películas, rareces del nuestro patrimonio cinematográfico y que merecen un visionado de un domingo de resaca, más que nada por los apuntes folclóricos que tienen, porque llamarlo antropológico parece mucho decir. ¡Hola, amigos! A ver, palos, nunca subí aquí que no lo tuviese. Las viejas rencillas se viven tan pronto, unos y otros beben unos vasos de más. Pues si faltaran en la romería los palos, le faltaba lo más tradicional. Y más nada, que hasta aquí este repaso al cine facha asturiano y que non vos escaezáis de dejar comentarios por aquí, suscribivos a la canal y vémonos en el próximo vídeo. Ta llueu.